¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos visitan de Norte, Centro y Sudamérica. Hoy en esta mañana de un día muy importante que es el Portal 1111, el Portal de Dios, así es llamado desde hace muchos años como el Portal de Dios porque es el portal más importante del año por los números 1111 y este año es muy importante porque es 7, 2023. Pero además, en la congruencia de todos estos números, hoy tenemos la 77ª conversación, la 77. Entonces, nada es casualidad. En el universo son números, como bien lo decía Mimi. Entonces, pues estamos en esta preciosa conversación hoy, sábado 11 de noviembre del 2023, desde Ciudad de México, México, hasta el Fundo en la Amazonia venezolana, con nuestra amada Ilen Tepa Chacín, que hoy nos tiene una conversación relacionada con todo esto, ¿no? Como base el mensaje de los hombres de la nueva tierra, del hombre nuevo, por su mensajera Josefina Chacín Duchamp. Mi querida Ilen, muy buenos días, te saludo y te escuchamos. Muy buenos días, Juan Pablo, muy buenos días a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo. Quiero o no, siempre termino en estos días en el mismo punto. La Tierra Santa, la Tierra Prometida y su significado para como humanidad y para los seres humanos. Es que también el mensaje está tan mezclado a todo eso, porque ella nació en medio de esta cultura occidental que está íntimamente ligada al Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí creo que no es al azar que eso se haya dado, como no es al azar que cada uno de nosotros se encuentre donde se encuentra, porque si bien el día de hoy nos han traído a cada uno, a ti, Juan Pablo, a mí y a cualquiera donde esté, a Netanyahu, donde está, a Putin, donde está, y al otro, donde está, lo han traído sus elecciones desde el día de su nacimiento en esta conciencia de este traje que tenemos hoy. Sí. No solamente es de estas elecciones, es de las elecciones que hemos hecho desde el principio de nuestros tiempos como seres humanos. Entonces tiene su porqué, Exacto. tiene su... Sí, perdón Sí, que te interrumpa, porque eso en la mañana en todo esto que está sucediendo y en el día de hoy que es tan especial y en todo esto que estamos viviendo hoy, y en eso que acabas de mencionar, yo estoy aquí, tú estás allá, pero que las personas comprendan que la elección del lugar donde estás en este momento exacto es desde el primer día en ese recorrido, en ese camino álmico que has venido haciendo, a lo mejor con loops, con idas y vueltas, hasta llegar a este punto donde estás exactamente en el espectáculo donde tú elegiste para estar hoy, porque es el camino que has venido recorriendo con precisión, en así tu es. libertad, hasta este punto, y tú sabes, para algunos será más difícil, para otros será más fácil, pero pues ha sido el lugar donde te toca hoy estar como espectador viendo lo que se está viviendo, ¿no? Sí. Yo no sé si voy a lograr transmitir hoy todo el volcán que siento dentro. Yo espero que las palabras transmitan. Que sí sea. Y bueno, primero anoche yo estaba como leyendo un poco de lo que ella hablaba sobre la Tierra Santa. Y hoy en la mañana me venían un poco los grabados. Entonces, escogí ciertos grabados. No voy a explicar el grabado, sino lo que en su conjunto yo veo que significan. Sí.
estos grabados de arriba pertenecen a un libro que se titula Peregrinación del Pueblo de Dios. Es todo bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento. El primer grabado que escogí es un grabado donde está expresado el camino del ser humano desde su salida del paraíso hasta su retorno en este final de los tiempos. ¿Sí? Ella, para explicar esa salida del paraíso hasta el retorno, ella sintió usar la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Ya la semana pasada y antes he hablado que ella ve que el pueblo de Israel representa a la humanidad, al hombre, en sus actitudes positivas y negativas, que de acuerdo a la conciencia que nosotros hemos tenido en cuanto al bien y al mal, ¿sí? Sí. Entonces, este grabado, ella sitúa la salida del paraíso. Primero tenemos aquí todo la parte de este globo, esta parte es de luz, representa el paraíso, representa la tierra prometida, representa en su esencia lo que es el significado del fruto de la tierra santa, del fruto de la lucha en nuestro camino de religiosidad, en el cual en una etapa puede ser que haya tenido que ver con religión, cualquier religión, pero que en el cristianismo y el judaísmo está recogido y también cristianismo, judaísmo, y vamos a tomar también el islamismo. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar atrás el otro hijo del linaje de Abraham. Así es. Que tiene que ver con todo el pueblo árabe. Entonces vamos a ver, en el judaísmo tenemos al pueblo judío, pero cuando hablamos del cristianismo, no está supeditado a un pueblo. Porque si bien podríamos decir que en el cristianismo se recoge lo que tiene que ver con judaísmo, se recoge lo que tiene que ver con el islamismo, en cuanto a conciencia de un estado superior, que se recoge en lo que se da en Jesucristo y que los recoge a todos, el verdadero pueblo de Dios. Se unen las dos vertientes en una. Cristo. ¿Sí? Sí, entonces, eso, en este libro, solamente ella toma lo que tiene que ver con el origen de la descendencia de Abraham, pero donde ciertamente va marcando un camino también lo que se da con Agar, ¿sí? Entonces, aquí a la salida del paraíso vemos nada más un camino de luz que en el momento de Caín, por su actuar, por el conocimiento que él tenía del bien y el mal, ¿dónde ubica ella ese conocimiento que él tenía? Cuando Dios le señala, ¿qué te sucede? Que andas cabizbajo. Entonces ella dice, ese señalamiento que le hace Dios nos indica que en él había una conciencia. Además, su padre los había enseñado en una fe de un Dios fuera de sí mismo, que es como Adán conoce a Dios también, porque lo conoce ya fuera del paraíso, ya ve un Dios
afuera del que siente temor. Antes no. La conciencia que él tiene primero, cuando él tiene ese llamado a la obediencia, de todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas. Esa es una experiencia que se da en sí mismo, de un despertar de una energía dentro de él. Entonces es distinto de lo que se da de la salida del paraíso. El paraíso fue consecuencia de una conciencia que se iba dando, de un estado espiritual que se iba dando en el hombre. Antes de que comenzara a darse el paraíso, este era el estado de Adán. Este es el estado natural. A este estado llegan. Ella no ve que es un solo hombre. La comprensión de ella va de acuerdo con la teoría del evolucionismo. Entonces ve que había muchos que habían llegado a un estado Homo sapiens. Pero entre todos esos, uno toma conciencia y lo divino se hace presente. Eso es la diferencia entre Adán y todos los otros que hasta ese momento se encontraban. Este es el estado adámico. Es el Homo sapiens que tiene la capacidad de tomar conciencia de una realidad superior en sí mismo. Así es. ¿Qué explica ella? Esto lo voy a decir breve porque no me quiero quedar, quiero ir a lo que quiero, de lo que quiero hablar hoy. ¿Qué dice ella? Todos estos seres que existían desaparecen, son como los animales, hominoides, que no tienen alma inmortal. Antes del momento adámico tenían la capacidad de evolucionar hacia ese estado de conciencia de unidad, que se sintetiza en el hombre masculino y femenino, que nosotros conocemos como Adán y Eva, pero que allí había dos individualidades. Se sintetiza en esas dos individualidades, pero la conciencia se da en el aspecto masculino. Por eso la Biblia habla de Adán como hombre, porque es en quien se da, se manifiesta esta conciencia, en la individualidad masculina. Todos estos que estaban ahí desaparecen en el momento del diluvio. El diluvio representa el final de una generación que todavía existía hasta el momento de Noé, que eran hominoides. Allí estaban los hijos de Dios, que eran los hijos de Adán, con los hijos de los hombres, que eran descendencia de los hominoides, entre los cuales los hijos de Dios son la descendencia de los hijos de Adán que se unieron a la descendencia de los hominoides. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se unieron a ella, las tomaron a las que quisieron. Y de ahí hay una descendencia espiritual también. Hay una descendencia física, psíquica, como naturaleza humana, y espiritual, porque vienen con naturaleza divina, porque la naturaleza humana está unida sustancialmente a la naturaleza divina. Eso es el ser humano. Dicen en la ciencia que sorprende a los científicos cuando ven las excavaciones, encuentran huesos que correspondían a distintos tipos de hombres, que no eran animales, de hombres. ¿Por qué? Porque estos hominoides estaban en distintos estados, física y psíquicamente. Hasta el momento del diluvio se encuentran. Ok, los Homo sapiens. Adán alcanza este estado,
Pero él, como ya lo he dicho antes, en ese momento se da el momento del final del tiempo de la naturaleza angélica, de los ángeles, que quise representarlo en la explicación de los grabados de la semana pasada. Aquí termina el momento de elección de los ángeles y pasa la libertad al hombre. Se activa, porque siempre tiene que estar en un aspecto, no está en más de uno, es uno. Lo divino se manifiesta en uno, la libertad se manifiesta en unidad. Ok, entonces, no sé si se ve bien que aquí hay una línea que sube, una línea negra. Se ve, no se ve, ¿Ya? yo lo sé, pero no se ve. Si lo acercas va a ser mejor. Eso es. ¿Se ve? Ok. Esto representa la acción de los ángeles. Esto representa la acción de lo divino. Y esta lineecita representa la tentación, que es esta acción que está aquí en azul. Una parte de los ángeles afirma su estado de independencia del ser, que está representado aquí en el punto rojo. Y ella representa aquí la tentación. Cuando dice en la Biblia que la serpiente le dice, no, es que sabe Dios que el día que de ese fruto comieres, serás conocedor. Sí, iba a ser conocedor del bien y del mal, de la energía egocéntrica que había en su naturaleza, pero que no actuaba en su naturaleza, que dependía de este momento de elección, que en su naturaleza actuara esta energía o esta energía. Y con la caída, él se orienta a esta energía, entonces esta actúa a través de la energía angélica como bien, pero no directamente como voluntad. Y así se da el desarrollo de la descendencia de los seres humanos, que abre aquí. Empieza su momento de elección en Adán, empieza el tiempo del hombre y culmina en el momento, bueno, ya eso lo tengo cubierto, del femenino. Ese es otro tiempo que lo estaba hablando la semana pasada. Okay, pero hoy no vamos a hablar de eso, sino de la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué estado queda Adán? Así. Así nacemos los seres humanos. Ese es el estado del hombre caído. Se recoge la energía y se activa en sí mismo esto que viene de aquí, de la energía angélica. ¿Se ve? Sí, perfecto. Entonces, en nosotros comienza, en la descendencia de Adán, la evolución en el conocimiento del bien, que sería lo que está representado como en esto azulito, y del mal, que está representado en esto. En los grabados de peregrinación del pueblo de Dios, tomando la Biblia, ¿qué dice? Tomando la Biblia. Cuando se da en Abraham la conciencia de un único Dios, que le pide, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, en Abraham, Dios le está hablando a través de los ángeles a una humanidad niña, decía ella, que tenía que evolucionar. El hombre estaba comenzando su evolución, su toma de conciencia en relación a esta energía que se había recogido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa?
no le puede hablar de estado interno. ¿De qué le habla? De una tierra prometida. Tenía que hablarle concreto, de una tierra que emana leche y miel, que eran las delicias que él conocía. Claro. No le va a hablar de una tierra llena de luz, llena de amor, que es el árbol de la vida, que estuvo prometido al hombre, que le fue prometido en Adán, prometida. No le habla de eso, le habla de una tierra que emana leche y miel, que él se la presentará, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En todo el Antiguo Testamento es la lucha por llegar a esa tierra que emana leche y miel. Pero resulta que al mismo tiempo que se va dando esa lucha, se va dando un proceso de toma de conciencia que se va como concentrando, esperando el momento en que la humanidad madure y ponga las condiciones para que pueda venir aquel que en el principio del tiempo no pudo ser obediente y venga a obedecer. Ese es el Mesías, el esperado por el pueblo de Israel. Entonces, para que el pueblo de Israel pudiera descubrir, pudiera reconocer a ese Mesías esperado por el que tantos dieron su vida, por el que tantas mujeres se entregaron también, quedó escrita una ley, quedó escrito unas profecías, quedaron escritas muchas palabras para que reconocieran a ese Mesías. Pero, ¿qué pasa también? Que no todo fue una orientación a la luz en todo ese tiempo del pueblo. Entró también esta energía que se introdujo en nuestra naturaleza. Y en ciertos momentos el pueblo hace elecciones que repercuten. ¿Qué dice? Háblanos tú, no nos hable Dios, no muramos. Eso es algo terrible, terrible. ¿Por qué? Porque sí ciertamente significa que para el hombre natural, este que es como que podríamos representarlo, nosotros nos vivimos como si estuviéramos así, pero esa no es nuestra condición, esta es nuestra condición. Y Así tenemos es. que llegar a él. ¿Sí? Entonces, cuando le dicen, háblanos tú, no nos hable Dios, no sé de esto, no muramos, ¿qué estás diciendo? Déjanos viviendo así, bajo esta energía de bien y mal, pero inconsciencia, multiplicidad. Y en el momento que viene el Mesías, esa ley recibida por los ángeles, a través de los ángeles, pero que era de Dios, pero recibida a través de los ángeles, se convierte en algunos en un impedimento para reconocer al que venía a liberarlos, al esperado. Y aunque hubo señales dadas que la tenían en su escritura, no las tomaron en cuenta. No las tomaron en cuenta. ¿Por qué también?
porque en esos que eran representantes de la ley, sí había una parte que quizás, queriendo la luz, no podían abrirse fácilmente. Pero había otros que le habían dado fuerza a la conveniencia, al poder, a lo que lograban a través de mantener el sinnedrio. Entonces, en ese momento, sí hubo muchos israelitas y el mismo Jesús era un israelita, la Virgen era una israelita, los apóstoles, sí, y sí fue reconocido por el pueblo, pero no por la ley que lleva a la soberbia, que lleva a que esto sea lo que tenga la fuerza y no la luz que viene de aquí. ¿Por qué? Porque para que esto se dé, hay que morir a la parte humana, morir a la parte que nos distrae de la esencia, a la parte que podemos ver como esa tierra prometida material, pero que en realidad para Dios es un estado de conciencia espiritual que tenemos que alcanzar por la superación de lo humano. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Entonces, ok, queda la humanidad detenida, es reconocido el Mesías por una parte, por otra parte no, muere por la ley, por la conveniencia, aquel que estaba llamado a liberarlos, no los libera como pueblo. Entonces, ¿qué siguen? Esperando el Mesías. Y en ese proceso viene mucha purificación para el pueblo de Israel. Son llevados de la tierra, salen de esa tierra prometida, como ellos la vieron, como un pedazo de tierra, son expulsados por todo el mundo. Hay un proceso de purificación, unos quedan ahí, otros son expulsados. Y llega un momento donde empieza a concebirse un retorno a la tierra física. ¿Por qué? Porque no se ha completado el proceso de purificación que lleva a comprender que no es solamente una tierra física, que es un estado espiritual. Es un estado de una leche y una miel que vienen de aquí. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, aquí vemos. Aquí está. Viene de aquí. Entonces, vamos a ver aquí. Con Jesús, con su partida, termina un tiempo dentro del tiempo del hombre. Termina como el medio tiempo de ese tiempo, que es el del masculino. Pero él deja, ve y anuncia que he resucitado. ¿A quién le pide que haga eso? A María Magdalena. A una mujer. A una mujer. Una mujer que había sido pecadora, pero que al encontrar al amor mismo, tuvo la fuerza para poder poner las condiciones de ser liberada de esas energías, de esas fuerzas. En una mujer en la que está representada la libertad, que se prostituye con todas esas energías angélicas, pero que cuando encuentra aquel donde está presente el Cristo vivo, puede dejar todo para entregarse. Y a ella representa al femenino, representa a la pecadora arrepentida. Y allí empieza el tiempo del femenino, que termina cuando en una mujer también se da la toma de conciencia
del todo y de la nada. Toma de conciencia que viene unida a un estado de unidad en el que se recoge todo. Ya ahí no es, allí es sin distinción de raza, de pueblo, de religión, de condición social, y allí entra ciertamente todo aquel que se identifica con lo divino mediante la negación y muerte propia. ¿Qué es lo que niega? Todo lo que viene de aquí, con toda esta energía, para que sea lo divino lo que actúe. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy en día? Un conflicto surgido ¿de qué? De mantener una conciencia de que es una tierra física por la que hay que luchar. Y algo muy fuerte que a mí me venía ayer y que otra vez la volvía a pensar esta mañana y que me ha venido muchas veces es la señal que nos dejan con la muerte y resurrección de Jesús. Para que se pueda dar esa entrada a la verdadera tierra prometida, que es el estado de lo divino, hay que pasar por la purificación del cuerpo, del alma, de todo lo natural. Hay que pasar por la muerte para que se dé la resurrección. No sabemos hasta dónde tiene que llegar esa muerte. En Jesús fue total la crucifixión. ¿Qué es para nosotros? ¿Qué es para Israel? ¿Qué es para cada uno de nosotros? No sabemos. Pero se presenta este momento, en esta guerra, en esta elección, en este momento de cierre, de elección, de salir de lo humano para que lo divino sea lo que se presente, hasta dónde tiene que llegar la desaparición. Jesús fue la muerte completa, psíquica, física, fue la desaparición, pero para que surgiera la vida eterna, lo que es. A eso estamos llamados. Vamos a poder dar el salto. Fíjense que hasta en los grabados, yo lo veía, ¿no? Mientras se da la evolución espiritual y psíquica de la humanidad, fíjense, se da en este espacio, ¿no? De tierra. Fíjense cómo esto va desapareciendo y va quedando una cruz. Y aquí un camino que viene siendo, que está, ella lo pone como en morado, que representa la conveniencia. Esto representa la luz, el bien, lo que es. Y esto representa lo que está reinando en lo que tiene que ver con lo humano, lo que tiene que ver con el mundo natural. Miren aquí, aún este pedacito de cruz desaparece. No hay formas de religión, de formas humanas. Es el espíritu nada más reinando en aquellos que se entreguen, que no pertenecen a esto, sino a esa luz que es la que va a dar la posibilidad de entrar a la verdadera tierra prometida, que es el amor, la luz y la verdad. Y aquí quiero leer el comienzo de un mensaje que le va a llegar su momento para leerlo. Pero aquí solo quiero leer la primera parte, ¿no? Okay. Que es un mensaje que ella recibió del Señor estando
en Israel. Y ella sintió que tenía que ser dado a conocer, publicarlo en el periódico. Se llevó al Jerusalem Post primeramente y no aceptaron, no lo publicaron. Ok. Lo llevaron a Italia y sí fue publicado en Italia, en el Corriere della Sera, se llama, Ok. en Roma. Sí, 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 sí. Lo aceptaron y fue publicado. En México lo publicaron. Aquí en Venezuela también se publicó. En Jerusalén no. Y es un llamado a los judíos y a los cristianos, hablando del momento que se estaba dando en ese preciso instante, tanto para los judíos como para los cristianos. Y dice así el llamado: acercaos hombres, mujeres y niños, hasta los de pecho, y oíd. Escuchad, pueblos y naciones todas. Oiga la tierra y cuantos la llenan. El mundo y cuanto en él existe. Porque esto dice mi Señor para todos y lo dice hoy en vuestros días. Y el mensaje se titula: como vino el esposo, así viene la esposa. Y en esa esposa es importantísimo la comprensión, el mensaje, lo que dejó. El mensaje es a salir de todo conocimiento de bien y de mal, a morir a todo egoísmo positivo, negativo, para que pueda realmente manifestarse lo divino, el uno, la verdad, el Cristo vivo, y poder entrar a la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel. Liberados entrarán seres humanos, no judíos, no musulmanes, no budistas, no, todo aquel que viva lo que siente que le deja el budismo, que viva lo que siente que le deja el hinduismo, que viva lo que siente que le deja el islamismo puro, que viva lo que siente que le deja el cristianismo, todo lo que sea, pero lo que deja la esencia, fuera de toda religión, fuera de toda componenda humana, viviendo en la verdad, el amor, la rectitud, para que poder manifestarse el amor, la justicia y la verdad, que hará de todos uno, no por componendas humanas de conveniencias, sino por la manifestación del Espíritu que se va a dar. La manifestación de lo divino del Cristo vivo en el hombre. Y nosotros somos sus células, sus partículas, los seres humanos que estamos llamados a ser uno. No en un sistema egocéntrico, en una entrega a lo que es. Esa es la luz para este momento. Que se haga la luz. Que se haga la luz. Qué belleza. Para eso, el soldado que está en el campo de batalla, el religioso que está en la sinagoga orando, la mujer que está dando su vida, aquel musulmán, aunque pertenezca al Hamas, a lo que pertenezca, si al día de hoy, donde se encuentre, lo ha llevado una rectitud de conciencia, donde esté, ahí recibirá la luz. El buen ladrón lo recibió ahí, al lado de Jesús, pero el mal ladrón se confirmó, se reafirmó en lo que él estaba. Y como decía un poema que ella dice que le gustaba mucho declamar cuando era niña, y Jesús
se robó la humanidad entera. El bueno, el que estaba ahí como ladrón. ¿Pero por qué era? Porque se iba a robar a la humanidad con su entrega hasta la muerte de cruz. Yo creo que ese es el mensaje para hoy. Qué belleza. Precioso. Al final de este mensaje, yo después, no sé, ahorita no, porque yo creo que es bastante lo que tenemos, pero al final este mensaje termina diciendo así. La obediencia a Dios sobre todas las cosas es el primer y último mandamiento. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre y acabo llevar su obra. Esto es la ley, los profetas y los apóstoles. Ese es Israel con todas mayúsculas. Esa es la iglesia con todas mayúsculas. Ese es el Mesías, el esperado de todos los tiempos. Como veis, la obediencia a Dios sobre todas las cosas crucifica al pecado. Crucificando al pecado en cada uno mediante la negación propia, se realiza el desposorio de Dios, lo divino, con las almas, lo humano, muerte y vida. No hay obediencia a Dios sin negación a sí mismo. La afirmación de sí mismo es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado del hombre ha sido la orientación a sí mismo, y de ese pecado ha sido redimida la naturaleza humana, el hombre, por la obediencia de uno. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Podéis ver al esposo en vuestros días si veis a la esposa. Tú eres el Hijo del Dios vivo, y entonces gozaréis de la misma promesa que recibió Pedro, Abraham y Adán. Seguidme cada uno en la negación de sí mismo. Vamos a ver este llamado como el llamado de Cristo, del que es, del esperado de todos los tiempos. Seguidme cada uno en la negación de sí mismo si queréis afirmar vuestra libertad en la voluntad. He venido a cumplir la voluntad de mi Padre y acabo llevar su obra. La obra es de mi Padre y la llevo a cabo yo. Estoy a la puerta y yo mismo soy la puerta, y no podéis entrar si no os habéis negado primero a vosotros mismos para ser en la esposa yo mismo. En ese sentido, sois mi cuerpo y sois mi iglesia, y sois mi pueblo, y sois toda la realización de todas las promesas. Una en la esposa que soy yo mismo, y en mí sois uno en mi Padre. Mi Padre y yo somos una misma cosa. Hijitos, en definitiva, la unidad, naturaleza divina, está en vosotros, está en cada uno de nosotros. Pero no podéis realizaros en ella si no estáis en el único, el hombre, la naturaleza humana. Y para estar en el único, el hombre, la naturaleza humana, es más allá de toda orientación egoísta, de toda religión. Es un llamado a todos, a la humanidad entera, a morir a toda forma de egoísmo para que se cumpla la voluntad de Dios. Es difícil, pero no imposible. Y lo que pide en este momento de la humanidad es dejar a un lado tantos condicionamientos, tantas barreras. No es buscar ser feliz, buscar esto, no. Es buscar de verdad la liberación de toda forma de egoísmo, de esa serpiente que desde antiguo nos acecha. De esta, para que se manifieste esto, que es lo que estamos esperando. Eso es lo que es para este momento. Esa es la tierra prometida. Eso es todo
para lo que trabajaron todos aquellos en los que se fundó una religión, que ahora esas religiones no sean impedimento, que sea la luz que se manifieste, sean las llamitas que se unan en una sola llama, la vida de eso en cada uno. Que así sea. Que así sea. Bueno, ya yo creo que No, está dicho precioso. lo que era para hoy. No, bueno, espectacular. Preciosa conversación para el día, para el portal de Dios, que es hoy 11/11 del 2023. Un día muy especial. Todos son especiales, pero hay, numerológicamente hay días especiales también. Hoy es uno. Que se Pues haga la bellísimo. luz. Que se haga la luz. Entonces, si ya no tienes nada más que decir, más que se haga la Nada luz, más. nuevamente que se haga la luz. Que todas las palabras sean para eso como un portal de luz, de energía, para que lo reciba cada uno en el radiecito que tenga, en la forma que sea, en el nivel que sea, pero que en la conciencia que tenga, haga contacto con lo que es, con esa fuerza, con la voluntad, la verdadera tierra prometida para cada uno, para la humanidad. Amén. Sí, amén. Exactamente, como bien dices, que toda esta conversación sea un portal divino para quienes hoy tienen la oportunidad de escucharlo y de abrirse a esa tierra prometida hoy, en cada uno de nosotros. Pues muy bien, mi querida Ilen, gracias a ti, primeramente a él, ella, a la esencia viva de Josefina Chacín Duchamp, quien hoy más que nunca nos acompaña en estas conversaciones sagradas para el nuevo advenimiento de esa nueva tierra tan esperada para cada uno de nosotros. Amén. Pues muy bien, Que así amén. sea. Que así sea, desde Ciudad de México, México, hasta la Amazonia venezolana, en el fondo, con nuestra amada Ilen Tepachacín, en esta magnífica conversación, 77ª, 77 del 11/11 del 7, en esta bellísima mañana de otoño y de primavera ya en Sudamérica. Que así sea. Y que desde México y Venezuela vaya a todo donde tiene que ir, a todas las almas de buena voluntad, Que así sea. de lucha, de verdad, amantes de la verdad y la justicia. Sí. Así es. Amén. In Lakesh. Aláquenme.